Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Otra madrugada linda para un divague a la 1:30 en punto de la mañana. ¿Cómo le va, doctor Morfetán? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y dentro de 4 semanas exactas, a esta hora, estaremos comentando resultados. No me haga ni acordar, mire. ¿Qué le viene, Chucho? Y falta un mes. Y ¿no? bueno, falta un mes. símbolo entonces... de que hay que apretar los aceleradores. Y sí, no queda otra. No hay otra. Y bueno, hoy estamos con el candidato presidencial por Vallismo de Ley, y gracias por aceptar esta invitación, doctor José Amorín Valle, alias Pepe. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme. Sé que se escucha mucho este programa. Es un enorme gusto estar con ustedes, para charlar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia. Algún votito vas a tener más, porque ¿Sí? Hoy te vamos a interrogar a fondo con Jorge. Dale. Sí, de política por supuesto que vamos a tener que hablar, pero primero que nada siempre vamos un poco a los orígenes. Ya el hecho de llevar el apellido Valle es como un sinónimo de que uno nace político o en una familia política. Es así. ¿Cómo ha sido eso? Yo sí nací en una familia política por Amorín y por Valle. Yo tengo exactamente el mismo parentesco con Javier Barrios Amorín, que era un político importante del Partido Nacional. Fundador del Movimiento Nacional de Rocha. Exacto, primo hermano de mi padre, que con Jorge Valle, primo hermano de mi madre. Y nací, los primeros años de mi vida estuve muy cerca de mi abuelo materno, que se llamaba Duncan Valleverres, que era hermano de Luis Valleverres. Así que, bueno, estoy escuchando hablar de política desde que nací. Yo nací en noviembre del 54, o sea, me perdí, tenía días cuando la elección del 54, pero ya recuerdo, sí, tengo esa memoria de estar doblando listas en la casa de mi abuela en la elección del 58 y de ahí en adelante, de acuerdo a la edad, militando cuando se podía. O sea que vocacionalmente desde pequeño ya te ponían en la actividad. Sí, siempre estuvimos en esa vuelta, yo con todos mis hermanos, siempre entusiastas en época de las elecciones. La primera elección de la que yo tengo recuerdo de trabajar con fuerza fue en el año 71, que no votaba todavía, pero sí militábamos, tenía 16 años. Aparte una elección muy particular. Una elección muy particular, recorríamos los barrios repartiendo unos panfletos con unas margaritas, me acuerdo. Y después en el plebiscito del 80 ya ahí trabajé fuerte. En el 82 hubo elecciones internas, había una lista que votaba yo que era ABX, y también trabajé ahí. Y de ahí en adelante seguí trabajando con entusiasmo, pero nunca tuve ningún cargo político, digamos, hasta el año 2000, cuando fui electo diputado en el año 99. Ahora, José, ¿por qué? Porque bien podías haberte tirado para los blancos también. No, porque pero... vos venías de sí. orígenes blancos y o colorados. Sí, pero... ¿Qué te entusiasmó de los colorados? No sé. ¿O quién te entusiasmó? No, naturalmente nos fuimos haciendo colorados. Todos. Mis hermanos, somos 5 hermanos. Soy yo, 2 varones más y 2 mujeres. Somos todos colorados y de Nacional. Los 5. Ah, la pucha. Eso ya no es muy bueno. Los 5. No, es así. La gente... Se dio la oportunidad. 5 sufrimientos. No, es así. Y fuimos colorados desde siempre. Nacimos en el Partido Colorado, crecimos en el Partido Colorado. Y después fuimos mamando como una cosa natural y después fuimos aprendiendo lo que era el Partido Colorado. Fuimos leyendo, fuimos estudiando y fuimos militando. Y bueno, todos los 5 hemos militado toda la vida en el Partido Colorado. El único que se ha dedicado a la actividad política soy yo, pero todos mis hermanos, igual que toda mi familia, cuando llega la elección, alguna cosa hacen, se mueven, ayudan, empujan y votan. Ahora, ¿cómo era José Amorín Valle de chico? ¿Era, por ejemplo, un niño orador? No. ¿Le tocaba, por ejemplo, en las fiestas expresarse? No. Era un muy buen alumno en la escuela, un regular alumno en el liceo. No fui un gran alumno en el liceo, salvé todos los años sin dificultades. Claro, pero por ejemplo, en el liceo no se te ocurría ingresar en esas agrupaciones de estudiantes. Sí, había debates y hacíamos debates, sí, pero no era especialmente militante ni veía yo mi futuro en la actividad política. Mi padre era abogado, yo quería ser abogado como mi padre, lo tuve claro desde chico. Y bueno, pues en facultad, yo fui a facultad entre el 74 y el 80, es decir, en pleno golpe de Estado, así que no había ninguna posibilidad de destacarse haciendo política. Sí, claro. Y bueno, sí, después sí se empezó a dar más naturalmente, empecé a trabajar con más entusiasmo. En la elección del 89 ya
militaba con fuerza, estaba en las listas, no como para salir, pero bastante alto. En la del 94 estuve tercero en la lista de la 15, era Singer, Achugarri y yo, y ahí hice alguna suplencia. Y después hubo elecciones internas, y ahí sí, en la elección interna nos juntamos un grupo de amigos, saqué yo una lista que encabecé, apoyamos la candidatura de Jorge Valle, que la gente lo quería votar a Jorge en esa elección, y la lista que yo encabecé sacó 35.000 y pico de votos. Wow. O sea, fue. Cuando terminamos le mostré bien la lista a todos y dije, muchachos, mírenla, porque para volver a sacar esto van a pasar años. José, ¿hasta cuándo sos abogado? Porque después no ejercés. No, yo ejercí hasta poco después de ser diputado, inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque podía haber sido diputado y tener tu estudio Yo era diputado del gobierno. Y cuando vino la primera persona que vino a plantearme un asunto que tenía que ver con alguna influencia que podía tener yo en el gobierno, en este caso concreto había un juicio de impositiva contra una persona. Era un juicio muy grande. Y la persona vino a verme y me dijo, bueno, me gustaría que vos me defendieras en este tema. Yo le dije, mirá, no soy abogado tributarista, así que no te puedo defender. Bueno, pero vos en realidad solo deberías firmar, ir a alguna entrevista conmigo, te vamos a poner un abogado que te ayude, y hay tanta plata, que era mucha, para que vos lo hagas. Y ahí dije, bueno, mira, vamos a terminar acá la conversación. Yo soy abogado para ejercer normalmente, no para utilizar influencias políticas, y abandoné la profesión. O sea, allí te diste cuenta que no podía haber una convivencia peligrosa. Sí, era incompatible porque yo dije, acá la gente me va a empezar a buscar porque soy cercano al gobierno y porque puedo tener alguna influencia. Me pareció que era inconveniente, que no correspondía, así me educaron a mí, y no fui más abogado desde el año 2001 hasta ahora, no ejerzo más. Sigo en actividad política. Te tocó vivir una etapa muy complicada en ese momento. Uf. ¿Qué recuerdos te quedan hoy, ya 12 años atrás, de aquel terremoto con tsunami? Las madrugadas del año 2002. La que más recuerdo, porque además terminó bien. Vamos a ser justos. ¿Y fuiste vos uno de los protagonistas por el Partido Colorado? Claro, yo era el negociador del partido en exactamente. Diputados. Alejandro Achugarri era el negociador en el Senado, yo eran diputados. Cuando Alejandro pasa al ministerio, yo quedo de negociador en el Parlamento. Esa noche, la noche del 4 al 5 de agosto del 2002, Uruguay venía de una semana de feriado bancario. Había habido aquella movilización que decía la gente viene de afuera hacia el centro robando todo, no sé si se acuerdan. Sí, señor. Sí, que se planteó una sonada parecida a la que había pasado con De la Rúa en el 2001. Exacto. Que al final no fue tal, no sabemos bien qué es lo que pasó, pero veníamos de una semana muy complicada. Se habían hecho las gestiones para conseguir un préstamo del Fondo Monetario para tener 1.500 millones de dólares para salir de la crisis. El gobierno norteamericano, el presidente Bush, nos dio una mano enorme, básicamente por la vinculación que tenía con el presidente Valle. Alejandro trajo una ley que había que aprobar el fin de semana. Entonces nos presentó la ley un sábado, nos reunimos en las comisiones de Hacienda, de diputados, yo estaba en la comisión de Hacienda, de diputados y del Senado. Allí explicó la ley, se empezó la sesión del Senado a las 10 de la noche y terminó a las 4 de la mañana. Yo estuve en toda la sesión porque, se jugaba la vida del país en esas circunstancias. Me fui a mi casa, dormí 2 horas, me pegué una ducha y volví a la Cámara de Diputados, donde empezaba la sesión a las 10 de la mañana. Y yo era el miembro informante, yo era el que tenía que explicar por qué había que votar. Cuando estábamos cerca del mediodía recibí un par de llamadas de personas importantes del gobierno y me dijeron, mirá, si no aprobamos ya la ley, no puede venir el dinero que tiene que venir y mañana no abren los bancos. Miré la lista de oradores, había como 30 anotados, era complicadísimo, y entonces pedí un cuarto intermedio y fui a hablar con una persona de bien, que era el presidente de la Cámara, socialista, hoy fallecido, Guillermo Álvarez, que era un rival, duro, no un enemigo, nunca fue un enemigo, siempre fue un amigo Guillermo Álvarez, pero era un rival duro, pero que cuando uno le daba la mano sabía que él cumplía. De los que da gusto, digamos. Sí, nosotros nos enfrentábamos, pensamos distinto en muchas cosas, pero siempre con absoluta lealtad. Era presidente de la Cámara, pedí un cuarto intermedio, fuimos los coordinadores de todos los partidos y le dije, bueno, mire, si no se aprueba antes de las 2 de la tarde esta ley, mañana no abren los bancos. Y eso es muy complicado para Uruguay. Y bueno, estaba Daisy Tourné, que era la coordinadora del partido del Frente Amplio, y llegamos a un acuerdo de que votábamos rápido, después que terminara de hablar el que quedaba,
y los 30 que tenían que hablar hablaban después de votar. Pero en vez de hablar 3 minutos, como se habla por el fundamento de voto, le íbamos a dar 15 minutos a cada uno. Y bueno, ahí se zanjó ese tema y nos fuimos a... Qué difícil debe haber sido para vos en ese momento, ¿no? Porque tenías una responsabilidad enorme. Sí, enorme, y yo no era un diputado muy experiente. O sea, yo tenía 2 años de diputado ahí nomás, 1 año y medio. 2000, 2001 y un pedazo del 2002. Era una suerte de bautismo de fuego. Sí, trabajamos muchísimo, fue muy difícil, tuvimos que negociar muchísimas leyes, pero aprendimos mucho, aprendimos que cuando las cosas vienen mal uno tiene que agachar la cabeza y esmerarse y empujar y empujar y empujar. Y terminó el gobierno con una votación muy mala del Partido Colorado, pero entregamos al país con fuerte crecimiento, sin problemas, en paz. Hay que recordar que en aquel momento la inflación era la mínima en 50 años. Sí, claro. Sí. La inflación, el déficit fiscal había bajado dramáticamente, la inflación estaba absolutamente controlada. El país tuvo en el 2004 el año de mayor crecimiento de los últimos 50 años, creció el 12% el PBI. Hoy cuando crecemos al 4 o al 5 nos parece, es muy buena cifra. El 12 fue un crecimiento brutalmente fuerte. Bueno, trabajamos mucho, el país siguió funcionando. Y esa fue, en parte, el comienzo de un crecimiento muy importante que ha tenido el Uruguay en los últimos 12 años. Hay un nombre y una figura que nunca dejó de estar en la mente de propios y ajenos. El ministro Achugarri. ¿Qué fue la gestión de Achugarri? Bueno, Alejandro fue en el ministerio el hombre clave para ese momento. O sea, Alejandro no era un economista, no tenía más que conocimientos prácticos de economía, pero tenía una fenomenal relación con todo el Parlamento. Él era un senador que tenía la mejor relación con todo el sistema político. Y en ese momento de salida de la crisis, o de entrada a la crisis e intentar salir, Alejandro manejó las cosas extraordinariamente bien. Yo estuve muy cerca de él. Muchas veces terminaba yo en el Senado a las 9:30, 10 de la noche, y me llamaba Alejandro para que fuera al ministerio. Y nos quedamos en el ministerio planificando cosas y conversando hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Alejandro era un trabajador incansable, porque yo me iba a las 3 y al otro día hasta las 10:30 no volvía. Alejandro a las 7:30 estaba de vuelta en el ministerio. Una capacidad de aguante fenomenal, una muy buena persona que nunca le gustó hacer campaña política. Él no era un hombre de campaña, él era un gran senador, no era un hombre para salir a juntar las votos, eso él no lo sentía, no lo siente todavía. Así que bueno, sí, cada tanto lo veo. Hace poco estuvimos almorzando con él, con Tabaré Viera, charlando, y le tengo un enorme afecto, pero no va a estar dedicado a la política activa, yo lo he dicho 100 veces, y como yo lo quiero mucho, no lo quiero molestar con ese tema. Pepe, ¿alguno había soñado hoy estar encabezando? Porque no. Acá estamos todos en la cancha, ¿no? Digo, están ustedes los presidenciables, vos, Pedro, Lacalle, Larrañaga, bueno, el Frente. ¿Habías soñado con estar como si ganás las internas como presidenciable del Partido Colorado? No, en realidad yo creo que las cosas en la vida les pasa a todos. Te habrá pasado a vos, que cuando vos eras chico, ¿quién te iba a decir que ibas a estar todo el tiempo que has estado al frente de la radio, que ibas a tener la popularidad que tenés? Las cosas en la vida se van dando y uno va asumiendo responsabilidades. A mí la política me apasiona. Yo cuando entré en política, el día que tomé la decisión, uno entra en política siempre para tratar de hacer un cambio en la sociedad, para cambiar, para que la gente viva mejor. Ese es el gran esfuerzo que tiene que hacer uno. Y todos los días tiene que acordarse de por qué entró en política, porque a veces los políticos, cuando entramos en la carrera, al final estamos más preocupados por nuestro destino personal y olvidamos por qué entramos en política. Cuando uno entra en política, entra para tratar de intentar transformar el país, para mejorar la calidad de la vida de la gente. A veces uno mira y dice, che, no me estaré equivocando, pero yo asumo esto con una enorme alegría, pero con una gran responsabilidad. Yo siento que represento al vallismo, siento que el vallismo es una fuerza extraordinaria de cambio en el Uruguay, una fuerza democrática, llena de libertad y con capacidad de cambiar, y como tengo que liderar esta corriente, bueno, lo estoy haciendo con todas las ganas, estoy haciendo un esfuerzo grande, y lo estoy haciendo también con alegría, así que veremos hasta dónde llegamos, pero no tengan dudas que mi objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, tratar de colaborar para que el país cambie. Si es desde la presidencia, capaz que puedo hacer más, y si no, desde la oposición, vamos a seguir trabajando para que el país cambie. ¿Qué representa la reunificación del vallismo? Porque
En una época estaba la 15, la 14, pretéritas Sí, claro. épocas, la 15 mayoritaria, luego pachequismo, vallismo, Unión Colorada y Ballista, o pachequismo y vallismo, hasta que en un momento el vallismo, que estaba unido, tiene dos vertientes. 15 y ¿Eso Jorge. le hizo bien al Partido Colorado? No, bueno, las diferencias siempre son negativas. En realidad, uno tiene que intentar que todos los que piensan parecido estén juntos, porque ese viejo dicho de la unión hace la fuerza es así. Así que ahora hemos coincidido, después de tantos años, en sumarnos todos los ballistas en una corriente. Hoy, o todos los grupos, la gente que viene de distintos grupos ballistas, nos formamos y nos centramos y empujamos una misma corriente para tratar de hacer los cambios que el país necesita. Porque el ballismo, en definitiva, es eso. El ballismo es capacidad de transformar. Lo que hizo Valle Ordóñez fue hace 100 años, justo hace 100 años, empezó en su segunda presidencia, en 1911, hizo reformas que transformaron al Uruguay y que hicieron de este país el gran país de la clase media, el gran país de las oportunidades, el país a donde vinieron nuestros abuelos y bisabuelos a hacer familia en paz y en libertad, el país del que todos estuvimos orgullosos, el que Valle Ordóñez llamó el pequeño país modelo, el que nosotros llegamos a escuchar la Suiza de América y el que algunos autores llamaban como la República Feliz. Nosotros sentimos la obligación, por venir de ese tronco ballista, de reiterar esas cosas, de tratar de que el país se transforme nuevamente, de tratar de mejorar la educación y de tratar que todos, porque eso es lo que tienen que entender, a lo que tienen que entender todos los gobiernos, no es que todos seamos iguales ni que todos ganemos lo mismo, que todos tengamos las mismas oportunidades. Y hoy en Uruguay eso no existe. Un visionario, ¿no? Realmente un visionario. Sí. Estamos hablando Fue de 100 el años. primer atrás. gran socializante. Sí, no diría claro. socialista. No. Diría socializante. No, Valle Ordóñez fue el héroe civil más grande que tiene el Uruguay, sin lugar a ninguna duda, un hombre que dejó su vida trabajando por las cosas del país, un apasionado de las cosas del país. Él vio cómo funcionaba el mundo. No había internet, obviamente, entonces no había televisión, no había cine, había diarios que llegaban 3 meses después, así que Tampoco habían aviones ultra rápidos. había aviones para andar unos metros ahí, estaba inventando el avión para viajar a Europa, había que ir en barco, 20 días de barco. 20, 25, 30 días de barco, y Valle Ordóñez, cuando termina su primer presidencia, se va a Europa y ahí ve el primer mundo, ahí ve el mundo que funcionaba, el mundo moderno, y ahí empieza a imaginar el Uruguay, empieza a imaginar las transformaciones en Uruguay. Uruguay, que había tenido hasta hacía poquitos años, la última guerra civil, fue Valle Ordóñez de un lado y al frente del Partido Nacional o de Aparicio Saravia, había sido en 1904, esto era en 1911, hasta ahí las luchas por el gobierno, las luchas por el poder, eran armadas. Y Valle Ordóñez vio esos países con otra cultura democrática y dijo, tengo que traer al Uruguay el colegiado, donde se sentaba en la misma mesa el gobierno y oposición y se decidían los temas. Y ahí vio la educación francesa y duplicó la cantidad de escuelas públicas en Uruguay, hizo todos los liceos en el interior no había liceos hasta 1912. Y Valle Ordóñez fundó en cada capital departamental un liceo para dar oportunidades y transformó los derechos de los trabajadores, las 8 horas, la posibilidad de agremiarse, la posibilidad de trabajar en conjunto para defender sus intereses. Transformó el derecho de la mujer tan dejada de lado como figura secundaria en esa época. Valle Ordóñez la pone como figura principal y empieza a hacerlas, el camino para darle el voto, el sufragio femenino. La mujer no votaba, era una figura secundaria. Valle Ordóñez defendía los derechos de la mujer y escribía en El Día, y a veces firmaba Laura, firmaba con un seudónimo femenino, defendiendo los derechos de la mujer. Es decir, transformó el país, hizo la gran clase media, hizo algunas cosas importantes, se opuso, por ejemplo, al impuesto a la renta a las personas físicas. Y le preguntaban, ¿y por qué? ¿No es más justo que el que gana mucho? No, el que gana mucho tiene derecho a progresar en la vida. Porque si no, es inmovilizar a la sociedad. Porque el que ya tiene capital, ese ya lo tiene y va a trabajar con su capital y va a ganar mucho. Ahora, el que está trabajando y empieza a ascender y empieza a ganar, no le quiten lo que tiene, porque si no, la sociedad queda totalmente inmovilizada. Al que trabaja y se rompe el alma trabajando, lo diría mucho más elegante lo que estoy diciendo yo ahora, hay que dejarlo que gane para que progrese en la vida.
para que pueda cumplir con los sueños de clase media, para que pueda educar bien a sus hijos, para que pueda tener la casa propia, para que pueda darse algunos gustos que merece dárselos si trabaja con mucho esfuerzo y si tiene cabeza y empeño. Y no le corten esas posibilidades cobrándole un impuesto para distribuir al resto. El Uruguay antes, ¿no? Claro. El IRPF y el IASS están entre los postulados que Ballistas de Ley proponen. En eso pensamos igual que Ballistas. Ahora, ¿cómo se maneja el tema? Porque uno dice, bueno, muy bien, sacamos el IRPF o lo modificamos, ¿qué ponemos? Sacamos el IASS o lo modificamos, pero ¿cómo se rehace una reforma tributaria? No hay que rehacer nada. Hay que eliminar este impuesto y no poner nada. ¿Y cómo se recauda? Bueno, acá va la explicación gruesa. Hay muchas formas de hacerlo. Sí. Digo, porque en definitiva, cuando un país gasta más de 15.000... El IRPF a los sueldos recauda aproximadamente 1.000 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. Y el IAS, que es lo mismo a las jubilaciones, aproximadamente 180 millones de dólares. Entre los dos, 1.200 millones de dólares. El Estado gasta casi 15.000 millones de dólares en todo lo que gasta. Bueno, una de las maneras que se puede hacer es, bueno, ver en qué se gasta de más, no seguir gastando tanto y dedicar eso a eliminar el impuesto a la renta. Porque ese monto sería apenas un 8%. Es más o menos un 8%. Si queremos seguir gastando lo mismo, es más, si queremos gastar un poco más, hay una forma bastante sencilla de hacerla que la gente va a entender. El país se supone que va a seguir creciendo al 4% anual. Cuando crece el país, crece la recaudación en un porcentaje similar. El 4% de 15.000 millones de dólares son 600 millones de dólares. 600 millones de dólares más que tengo para gastar yo cada año. Si esos 600 millones de dólares más que tengo para gastar, uso 200 para ir subiendo el mínimo no imponible, eliminando el impuesto a la renta de las personas físicas y el IAS, y 400 los gasto en lo que quiero, en 5 años elimino 1.000 millones de dólares de impuestos. O sea que, sin poner ningún otro impuesto, gastando algo más, con el crecimiento del Uruguay, uno puede eliminar este impuesto, que yo creo que castiga a la clase media uruguaya, castiga a los que trabajan. Y ya que Mujica dice que los uruguayos somos atorrantes, bueno, vamos a no poner un impuesto a los que trabajan. A los que trabajan vamos a alentarlos. Son ellos los que hacen el Uruguay que queremos. Así que me parece que el camino es ese. Señores, estamos con José Amorín Valle, presidenciable, Colorado, por Ballismo de Ley, en Oriental de Montevideo, Uruguay, el musicalísimo a la hora. 1:00 con 53 minutos. José, ¿por qué crees que, no sé si es la mayoría de la gente, pero que nadie hoy tiene confianza en el sistema político? Sí, creo que es la mayoría de la gente. En realidad la gente con razón espera que cada vez que hay un cambio de gobierno cambie la situación del país y cambie su situación personal. Cuando se terminó la dictadura y volvió la democracia, la gente apostó muchísimo a la democracia. Creyó que la democracia le iba a devolver calidad de vida. Y en realidad le devuelve calidad de vida en cuanto hay mucho más libertad. O cuando hay libertad y de la otra manera no hay. Y eso es muy importante. Que la gente cuando la tiene no se da cuenta que la tiene. Cuando la pierde dice, ¿qué pasó con mi libertad? Pero lo que pasa es que la gente está un poco cansada de tanta charla política y de tanta promesa y de tanto abrazo y después de ver que el cumplimiento es más complicado. Por eso que yo creo que los políticos deberíamos prometer poco, deberíamos prometer más que nada qué es lo que pretendemos hacer, cuál va a ser el esfuerzo que vamos a hacer, cuáles son nuestras ideas. La gente además tuvo una ilusión importante con el Frente Amplio. La gente, yo conozco muchísimos colorados, muchísimos ballistas sobre todo, que se sentían ballistas y un momento dijeron el ballismo está en el Frente Amplio y se fueron a votar al Frente Amplio. Muchísimos. Y en parte tenían razón, o tenían razón, porque nosotros desde el Partido Colorado, metidos en el gobierno como estábamos, con los 2 últimos gobiernos muy complicados, nos alejamos de la gente. Y dejamos de estar en las charlas en casa de familia, dejamos de estar en mano a mano con la gente. Esas cosas que hizo siempre el ballismo. El ballismo, en definitiva, fue enorme en Uruguay porque siempre sus dirigentes estuvieron cerca de la gente. Y nosotros, sobre todo en ese periodo 2000-2004, nosotros no estuvimos cerca de la gente. Estábamos dedicados a otra cosa y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Bueno, ahora la gente ve que de vuelta los dirigentes empiezan. Yo recorro permanentemente el país y voy a hace mucho tiempo que voy a reuniones con 5, con 10, con 15, con 20 y con 30 y charlamos.
No es el gran discurso de una hora que el orador hace un discurso y se va. Yo me quedo, charlo con la gente, la escucho, me interrumpen, me entero de lo que pasa. Hace 2 noches tuve una reunión muy linda en el Cerro Norte, muy linda, donde la gente me contaba la desesperación por el tema de la inseguridad. Y bueno, entonces uno va, ¿qué solución me da? Bueno, acá hay que trabajar entre todos para la solución. Y yo les explicaba qué es lo que pienso yo en materia de seguridad. Pero la gente quiere que el político esté cerca, lo quiere sentir cercano. Nosotros en el 2004 nos sintieron lejanos y la gente nos cobró el tema y nos votó, caímos a la tercera parte de los votos que teníamos. Ahora, esa gente que votó al Frente Amplio hoy tiene una desilusión. Entonces hay mucha gente que votó al Frente Amplio que está desilusionada, que dice son todos iguales. Y no, y en realidad no son todos iguales. Hay algunos que son iguales y otros que son distintos. El otro día decía Guilla, nuestro campeón del mundo, porque nos lo pusieron en una lista del Frente, sí. Pero él había adherido a la calle, sí. Pou, y entonces le pregunta el cronista, dice, no, yo soy apolítico porque los políticos te prometen mucho y no cumplen nunca. Sí, y bueno, es la idea que tiene muchísima gente. Por eso es que si queremos revitalizar, si queremos revalorizar la condición política, tenemos que ser medidos en la promesa y excedernos en el cumplimiento. Ahora, a veces hay expresiones que llaman la atención, esto va por cuenta sí. mía. Yo creo que en este periodo hubieron 2 cosas que colaboraron mucho al descrédito a los políticos. Y las 2 cosas las dijo el presidente Mujica. Aquello de que, como te digo una cosa, te digo la otra, sí, claro. Y lo político está por encima de lo jurídico. Como te digo una cosa, te digo la otra, es quizás la frase más famosa de Mujica. Y eso complica a la gente, porque la gente quiere que los políticos le digan una cosa y no la otra. Quieren que tengan una línea. A veces a la gente le gusta a los políticos que son más divertidos, que se ocupan por la de para el otro, pero yo creo que el político, cuanto más aburrido sea, quiere decir que es más previsible, que la gente sabe lo que va a decir el político. Y me parece que es bueno que la gente sepa lo que piensa, lo que hace y cómo actúa un político. En cuanto a lo político por encima de lo jurídico, es una frase enormemente desgraciada del presidente Mujica. Él la dijo en el ámbito internacional, cuando se pusieron de acuerdo Dilma, la presidenta de Brasil. Venezuela entrando por la ventana y Paraguay saliendo injustamente. Exactamente. Y en contra de todas las normas del Mercosur. En contra de todas las normas del Mercosur. Entonces cuando salieron de acá, el canciller Almagro dijo, quédense tranquilos que Venezuela no entra porque no puede entrar porque el Mercosur no se lo permite. Fueron allá, se juntaron los 3 y Mujica salió a decir, le vamos a dar la bienvenida de Mujica al Mercosur. Y cuando le pidieron una explicación, Mujica dijo, bueno, pusimos lo político por encima de lo jurídico. Y eso es un error gigantesco. Primero porque está mal, primero porque las sociedades se tienen que regir por lo jurídico, tenemos una constitución que es lo que nos da garantías a todos, nos da garantía de que nos traten de acuerdo a la ley y a la constitución, y si ponemos lo político por encima de lo jurídico, lo vamos a tratar de acuerdo al que tenga más fuerza, y eso está mal. Y sobre todo para un país chico en lo internacional es una torpeza, porque si yo soy un país muy chiquito y yo tengo que negociar con uno más grande, yo quiero siempre lo jurídico por encima de lo político. Si yo mido 1,40 y me tengo que pelear con un tipo que mide 2,50, yo voy a ir con lo jurídico, no voy a ir con la fuerza. O sea que lo que es natural, es lógico. Un país chico tiene que defender siempre lo jurídico, tiene que ir con los libros. Acá la defensa y la discusión va a ser en lo que dicen las leyes, no en quien tiene más fuerza. Entonces lo de Mujica fue especialmente torpe, doblemente torpe. Primero por conveniencia y después porque moralmente siempre hay que defender lo jurídico, la Constitución por encima de la fuerza. José, pasando a otro tema que la gente sabe que le gusta saber. ¿Cómo no? Hace un día, un domingo fue, que te hacía unas preguntas, tú venías desde el interior, pero hoy estamos en el divague, que es una parte muy escuchada, ¿no? Vos no tenés familiares, tú tenés 2 hijos, ¿no? 3. 3 hijos. Y a pesar de ser senador, ninguno está empleado en lo público. Ninguno de mis hermanos ni ninguno de mis hijos tiene empleo público, ninguno. Hay uno de mis hijos que es arquitecto, que está sin trabajo, y los otros 2 son abogados. El mayor es abogado, pero se dedica a la computación, es casado y tiene 2 hijas y se defiende trabajando como puede, bien, por suerte le va bien. El segundo es abogado y trabaja en un estudio de abogado que no es el mío, porque yo el mío, como les dije, lo dejé de lado. El tercero es arquitecto y vamos a ver qué hace. Como todo uruguayo recién recibido. Claro, está en casa y va a pelearla. Empleo público para ninguno. ¿Tu señora? Mi señora maestra,
es maestra de un instituto privado, o sea, tampoco tiene empleo público, y tengo 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones, y ninguno tiene empleo público. Todos se defienden como pueden. Y eso es una educación que nos dio nuestro padre siempre, y que escuchamos en nuestra familia. En estas cosas hay que ser muy cuidadoso. No solo hay que Hablemos hacerlo, un poco de la familia. sino hay que parecerlo. ¿Cómo es sobrellevar a un político que tiene este ajetreo especial que tú tenés ahora para tu esposa? Bueno, se queja, con razón. Mi esposa dice, ¿cuándo? Hoy estás en casa, no venís. Si un día llego a las 9 de la noche hay fiesta en casa, porque llego temprano. Por ejemplo, yo mañana tengo actividad de todo tipo, pero estuve la semana pasada 3 días en el interior. Y todos los fines de semana estoy saliendo viernes y sábado al interior. Entonces duermo en el interior. Yo trato de volver a casa, porque a uno le gusta la cama de uno, es la cama de uno. Sí, pero a veces la distancia no lo Claro, permite. pero me voy a Artigas, tengo que estar 2 días de gira en Artigas. Me voy a Rivera, ni que hablar. Entonces, mi señora, bueno, aguanta estos periodos de campaña, que no son los 5 años. Vive mi hijo menor con nosotros, así que, bueno. ¿Y los hijos viven la pasión política? Sí. Digo, seguramente respetan al padre, lo apoyan, lo admiran, Sí. pero ¿les atrae la política o Saben de está por política. allá? Los 3 saben de política. A los 3 les gusta la política, ninguno se dedica activamente a la política. Cuando llegan épocas de campaña, sí, llevan listas, reparten entre sus amigos. Si hay reuniones políticas, van a reuniones políticas. Por supuesto que votan con entusiasmo. Si hay que repartir listas, en una esquina van a repartir listas, empujan y ayudan. Pero no los veo a ninguno de ellos con la actividad política o con la política como su actividad futura. Yo creo que cada cual va a moverse en su actividad, en su profesión. Y bueno, yo los apoyo todo lo que puedo, y ellos, la verdad que me gusta mucho que me apoyen mucho en estas campañas. Tengo 2 nietas que son una fenómena, 2 nietas chicas, una de 7 y una de 4. Así que tengo una familia de la que estoy bien orgulloso. En pleno periodo de campaña, ¿cuándo estás en casa? ¿Los domingos? Los domingos trato de estar. ¿Ahí se reúnen todos? Todos, vienen a almorzar a mi casa todos. Mi hijo mayor con la señora y sus 2 hijas, el segundo de mis hijos con la novia, mi hijo menor y mi señora y yo. Ahí se habla Y ahí llegan además algunos de mis hermanos. Se habla de política, se habla del Club Nacional de Fútbol, se habla Bueno, de fútbol, ¿de qué se habla, de por fútbol ejemplo? Hace tiempo que no hablamos, no sé cuál es el motivo. Más o menos 1 año y medio. No tenemos demasiado tema de fútbol. Porque es cierto, yo el otro día veía porque la televisión es como esto, nosotros aquí decimos que es grabado, pero la televisión es un falso vivo, que está bien. Claro, sí. Y lo veía José con Constanza Moreira en un debate, que te vi muy bien, y te llamé, y tú venías, creo, de Fraiventos, era como a las 11:30 de la noche, porque claro. Yo terminé el programa para no molestar, Sí. Digo, recién salió el canal, y me la comí. No, O sea, tú venías de... Sí, vení los domingos nos reunimos en familia y hablamos, sí, muchas veces de política. Mi señora cuenta algunas anécdotas de su trabajo. Mi hijo mayor, que es el que tiene 2 hijas, y a mí es el que me preocupa más que le vaya bien económicamente porque tiene una responsabilidad grande, me cuenta qué está haciendo. El otro cuenta algunos casos, sin decir nombre porque soy muy cuidadoso en eso, del estudio en el que trabaja. El menor cuenta cuáles son sus planes en la arquitectura. Hablamos de fútbol, por supuesto, más que de Nacional. Ahora somos todos hinchas del Liverpool inglés, Sí, claro. hinchas de Suárez. Hablamos de los temas que nos interesan, de temas familiares. Empiezan a llegar a casa a las 12:30 y hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Hay un asadito, asás vos? Poco, porque el asado, yo, asado hace cualquiera, ¿no? Con mucha leña y un poco de paciencia, buen asado no sale. Pero hago 5 o 6 asados por año, porque la complicación después es la limpieza del asado. Es una mugre que armamos todos, y a mi mujer no le entusiasma mucho el asado, así que normalmente los domingos pastas, y algún refresco, y pasamos fenómeno. Estás Helado hablando de la postre. familia, un tema que es realmente importantísimo. La política en su momento dividió muchas familias uruguayas, claro. Separó a mucha gente, y hoy es una institución en crisis. ¿Qué hay que hacer por la familia uruguaya? Y bueno, ahí hay un tema que es bien complejo. Es el tema de los valores. Cómo los valores se empiezan a perder. ¿Y por qué se han perdido en espiral tan rápidamente? Y bueno, primero porque los referentes de los países a veces
no tienen esos valores. A veces la gente que es espejo en la que se tiene que mirar la juventud no tiene esos valores que son tan importantes. La educación pública uruguaya ha tenido una caída enorme en los últimos años. La maestra, por ejemplo, que era un espejo en el que se miraban, los profesores eran espejos en que los jóvenes se miraban. Bueno, hoy por distintos motivos, tienen enormes dificultades. El 30% de las clases no se dictan en el liceo. Hay una cantidad de hábitos que se empiezan a perder. Muchas veces son avasallados incluso. Muchas veces son avasallados. Empiezan a crecer las familias donde hay uno solo de los padres, básicamente la madre, y empieza a haber complicaciones. Nosotros tenemos que en ese aspecto trabajar mucho, la sociedad tiene que trabajar mucho, tiene que recuperar algunos valores esenciales. Me parece que la sociedad está perdiendo esos valores de solidaridad que teníamos, esos valores en los que nos educaron a todos nosotros. El trabajo es un valor importante. A mí, bueno, mis padres me decían que las cosas se consiguen a través del esfuerzo del trabajo, como seguramente nos dijeron a nosotros tres. Mi abuelo, el padre de mi padre, era un hombre de origen humilde, que hizo un esfuerzo muy grande, y no era abogado, pero era procurador en aquella época, y le decía, educó a sus hijos, sus dos hijos varones fueron abogados, le decía, la única herencia que te voy a dejar a vos es la educación, y mi padre me dijo a mí, la única herencia que te voy a dejar a vos es la educación, y yo a mis hijos igual. Es decir, esos son valores del Uruguay que de a poco se empiezan a perder. Y me parece que hay que recuperarlos, conversando, charlando con la gente y tratando de que los referentes del país sirvan como ejemplo. ¿Y la educación se arregla con solamente decir voy a dedicar un 6% del PBI? No, hay que saber qué es lo que hay que hacer con el 6%. O sea, si uno no sabe cuál es el rumbo, por más viento a favor que tenga, no llega a puerto. Es decir, el 6% es un eslogan. Y el PBI también, porque no se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es el 6% del PBI porque no se sabe cuánto es el PBI. Pero además tenemos que saber cuánto vamos a hacer. En realidad lo que tenemos que hacer, y esto sí tiene que ser una cuestión de todo el sistema político, en la próxima elección no va a haber mayorías parlamentarias. Estoy seguro que no va a haber mayorías parlamentarias, por lo cual para gobernarlo hay que hacer acuerdos. Y me parece que va a ser una fenomenal oportunidad. Allí surgirán las famosas políticas de Estado. Bueno, yo creo que es una fenomenal oportunidad para que surjan las políticas de Estado, y el primer tema que tenemos que encarar es educación. En la educación uno ve lo que piensan los asesores del Frente Amplio, básicamente uno que yo escucho bastante, que se llama Fernando Filgueira. Veo a los del Partido Nacional, algunos de ellos, por ejemplo Pablo da Silveira, veo a quien nos asesora a nosotros, Renato Perti, y veo que piensan parecido en materia de educación. Que dicen lo que hay que hacer es esto y esto, porque ven el mundo, y ven el mundo que funciona, y lo que hay que hacer es adaptar el mundo que funciona al ¿Y por qué no se hace? Yo te vi en ADN que estabas comentando este tema, ¿y por qué no se hace? Y porque falta coraje, porque este país, que fue un país, nuestros abuelos y bisabuelos hace 100 años se animaban a hacer cualquier cosa, arremetían y hacían las cosas, eran los abanderados de las transformaciones. Nosotros, los nietos y bisnietos de aquello, no nos animamos. ¿Eso qué significa? ¿Que el gran cambio sigue siendo conservador? Yo creo que sí, absolutamente conservador. Este gobierno que está terminando es un gobierno conservador, no se ha animado a cambiar nada en la educación, que es el gran cambio que hay que hacer. Es el gran cambio que tiene que tener Uruguay en la educación, sin duda, es el más importante. Yo siempre hago la anécdota de lo que a Uruguay hace en el año 29, 28, 29, le dijeron para organizar un mundial de fútbol, el de 1930. Y Uruguay dijo que sí. Y le dijeron que tenía que construir el estadio más importante del mundo. Y Uruguay dijo que sí, que lo iban a hacer. Y construimos el Estadio Centenario en 8 meses a pico y a pala. Invitamos a las delegaciones, se hizo el mundial, fue exitoso y salimos campeones. Hoy nos preguntan a ver si nos animamos a organizar el mundial del 2030. Y la gente empieza, ¿te parece? Y podremos, y los hoteles, y las camas, y quién, y si para el Zunca y no tenemos los estadios, y la violencia. O sea, el Uruguay, aquel que se animaba a hacer todo, pasó a un Uruguay timorato. Lo que tenemos que hacer nosotros es convencer a la gente de que se pueden hacer los cambios, que es imprescindible hacer los cambios, que Uruguay no puede seguir más con esta educación. Lo bueno que ha pasado en estos últimos años es que la gente tomó conciencia de que la educación pública uruguaya está muy mal, está horriblemente mal, y que eso afecta a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Cuando uno va a los barrios más pobres de Montevideo y ve niños de 2 o 3 años, los mira y piensa qué posibilidades van a tener estos niños. Y si no cambiamos la escuela pública uruguaya, no van a tener oportunidades. Y el país se va a seguir partiendo en dos. Este que fue el país más integrado de América Latina, donde todos tenían oportunidades, donde nadie era más que nadie,
empieza a ser un país que se parte en dos. Los hijos de la familia que pueden, los educan bien y van a tener los mejores trabajos. Los hijos de la familia que no pueden, se van a quedar sin buena educación y no van a tener oportunidades en la vida. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Este fue el país más integrado. El país ballista es el país de la integración, donde todos tenían oportunidades. Este país, eso empezó a decaer. No con los gobiernos de frente, mucho antes. Se ha acentuado ahora, pero empezó a caer mucho antes. Y tenemos que pararlo. Y yo creo que la forma de quebrar esta espiral de pobreza, este círculo de la pobreza, es con educación. Si no hacemos un gran esfuerzo en la educación, que no tiene nada que ver con el 6% del PBI, a lo mejor es más, no sé. Tenemos que hacerlo, tenemos que presupuestarlo, tenemos que animarlo y tenemos que ejecutarlo. El Uruguay hoy se va en planes y falta gestión. Todo el mundo dice lo que hay que hacer y falta hacerlo. Y nuestro compromiso, el de todos los políticos, el mío por supuesto lo es, tiene que ser hacer esos cambios que el país desesperadamente necesita. Este conductor que acompaña tu candidatura ahora en las internas, con la lista 2092, aprovecho para mandar el chivo, Jorge, a ver si, pero por supuesto, si puedo tener un votito más, ¿no? Sí, señor. ¿Venís bien? ¿Venís bien? Aparentemente sí. No, por favor, no uses aquello de vamos bien, porque no, venís, por eso digo, venís. Aparentemente uno confía en la gente. Hay que meterle. Vos sabés que es como lo tuyo en la candidatura, dependemos de la gente. Sí, ¿No es cierto? Siempre dependemos de la gente. Ahora, a mí, lo que me preocupa, y lo he estado comentando mucho en la radio, hay varios temas, ¿no? Pero los viejos y los jóvenes. Sí. Los jóvenes enfermos. ¿Cuáles son los jóvenes enfermos? Los adictos. Y más a las pastas base. Entonces lo que Uruguay está haciendo un experimento con la marihuana, que ya no sabe cómo hacerla, porque sale hoy, sale mañana, no sale, ahora se va para la semana que viene, en fin. Los pastabases son los que realmente están tirando a las viejitas al piso, están matando gente. Sí. No hay en ninguna contención para ellos. Y los viejitos que ganan, algunos o muchos, los que nos están escuchando, jubilados porque no pueden dormir, están con insomnio, 6.000 pesos, sí. 4.800 pesos. ¿Y por qué? A veces lo discutimos con Marfetán al aire y con la propia gente. Claro, llegó un momento que se aportaba, mucha gente trabajaba en negro, pero yo le doy el ejemplo de mi familia, de mi papá y mi mamá. Mi mamá era ama de casa, el viejo era peón de estancia, fue policía, pero un día se calentó con el comisario y le pegó un saque y lo echaron a la policía. O sea, de ahí el carácter tuyo. Allá por Tacuarembó, en Macedén. Entonces, ¿qué pasaba? Menos mal que la vieja tuvo 10 hijos. Porque vos sabés que las familias de antes eran todas muy numerosas, ¿no? No había tele, no había nada. Y hay una doña que nos está escuchando, un don, que gana esa plata. ¿Qué pensás vos si llegaras a ser presidente con el mínimo de los jubilados? Ese es un tema que preocupa enormemente porque uno recorre y en todos lados, ¿sabes lo que me piden a mí? El aguinaldo para los jubilados. En todos lados me piden el aguinaldo para los jubilados. Me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay aguinaldo para los jubilados? Porque la gente que evidentemente con 6.000 pesos por mes no puede vivir nadie, más cuando uno llega a una edad donde tiene que a veces comprar remedios, porque naturalmente las enfermedades vienen más cuando uno es más veterano. Si no tiene casa propia, ni te digo, es absolutamente imposible. Tiene que vivir con algún hijo, con algún pariente que le dé una mano, porque si no puede vivir. Cuando a fin de mes viene un aguinaldo, a fin de año viene un aguinaldo, por lo menos levanta un poquito la cabeza. Nosotros estamos trabajando en ese tema, estamos haciendo estudiar el asunto. No puede haber aguinaldo para todos los jubilados, seguro, eso es absolutamente seguro, pero estamos pensando que puede haber un aguinaldo para aquellos que ganan de cierta cantidad de dinero para abajo. Estamos trabajando en ese tema, todavía yo no tengo el resultado, estamos trabajando con economistas de primer nivel para que hagan los números, para que vean cómo está la cosa, por lo menos para mostrar una preocupación por esa gente que está pasando tan mal. Mirá que no hay un sindicato que los proteja aparte. Nada, pero jubilados que ganan 6, 7, 8 mil pesos, hay cientos de miles. Yo me encuentro todos los días con gente. Bueno, partamos de la base que se dice que el sueldo promedio en el Uruguay en actividad anda alrededor de los 15.000 pesos. Por lo tanto, eso en jubilación te deviene en mucho menos. Sí, yo creo que debería ser un poco más alto el sueldo promedio, porque yo creo que la gente... creo que hay gente que gana mucho menos que eso, sí, pero hay mucha gente que gana más que eso y hay mucha gente que gana
hay más de 400.000 personas que pagan impuestos a la renta de las personas físicas. Estamos hablando por empleo, ¿eh? Sí, de sí. pronto tú tenés 2 empleos de 15.000. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene 2 empleos, hay mucha gente que hace las cestas, hay mucha gente que se rompe el alma por parar la olla. Sí. Y hay mucha gente estresada y enferma en este momento por trabajar tantas horas. Y claro, hay mucha gente en el taxi, ¿cuántas horas meten? Y laburan, y meten para parar la olla. Enfermeras o enfermeros, en 2 lugares, 6 horas en un lado, 6 horas en otro. Policías. Todos esos ganan cifras bien arriba de los 20.000 pesos, todos pagan impuestos a la renta de las personas físicas, todos se rompen el alma y tienen que pagar para trabajar. Por eso que yo estoy en contra del impuesto a la renta de las personas físicas, porque es totalmente injusto. ¿Cómo puede ser que una enfermera que trabaje en 2 lugares, que se rompa el alma para parar la olla, tenga que pagar parte de su sueldo para trabajar? Porque Tabaré Vázquez se le ocurrió que ganaba mucho y que por lo tanto tiene que pagar por trabajar. Claro, pero ¿qué es mucho? Y bueno, a ver, 19.000 pesos, que es donde se empieza a pagar el impuesto, eso seguro que no es mucho. 30.000 pesos, seguro que no es mucho. 40.000 pesos para un jefe de familia que tenga mujer y 2 hijos, seguro que no es mucho. 50.000 pesos si tiene que alquilar casa, tiene que pagar cosas, tampoco es mucho. Porque uno se imagina un matrimonio joven, que no tiene nada. Y trabajan, y se desloman trabajando. ¿No tienen derecho a, si les va bien, en poco tiempo poder comprarse una casa? Pero es que es el propio estímulo de la vida. Si a ti te va bien, duplicás tus esfuerzos para estar mejor. ¿No tienen derecho? Bueno, esto no, esto te rompe los sueños de clase media. Porque esa es la clase media. Yo cuando le decía a Astori que él con el impuesto a la renta de las personas físicas ataca a la clase media, Astori decía que la clase media es una cuestión económica, el que gana entre tanto y tanto. Y yo decía que la clase media es una cuestión mucho más cultural que económica. Porque es la cantidad de gente, que es la enorme mayoría del país, que piensa parecido. Son esas cosas que decíamos, la casa propia, el educar a sus hijos de la mejor manera posible, el saber que la herencia que le podemos dejar es la educación, el saber que las cosas se consiguen a través del trabajo y el esfuerzo. Que parece una cosa muy lógica. Es claro, es que así somos los uruguayos. Los uruguayos no queremos ser los más ricos del mundo. No es nuestra ambición ser los más ricos del mundo. Nuestra ambición es tener una familia, poder criar a los hijos, poder vivir razonablemente bien. No queremos ser los más ricos de la cuadra. Es más, en Uruguay ni siquiera está bien visto que una persona tenga mucho dinero. ¿No? Acá no, acá es clase media. El esfuerzo, ver el tipo que trabaja, que te da gusto cuando mejora su casa. Ir a una casa en un barrio y ver que la gente hace un esfuerzo por tener la casita linda. Y por hacer un cuarto más o algo en el fondo porque el hijo se casa. Y no hay derecho a eso. Bueno, el impuesto de la renta de las personas físicas te quita ese derecho. Bien, estamos con José Amorín Valle, aquí en Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, en pleno divague, que son las 2 de la mañana con 18 minutos. Bien, y ustedes saben que estamos a través del mundo con nuestra emisora. José, hace poco criticaste el abrazo de Pedro con Tabaré. ¿No te pareció bueno? No lo critiqué. A mí me preguntaron a ver qué me parecía. Yo dije, bueno, si Pedro tenía ganas de caminar 3 cuadras bajo lluvia para ir a darle un abrazo y un beso a Tabaré Vázquez, me parece que es legítimo. Cada cual actúa como tiene ganas. Yo dije, yo no lo hubiera hecho. ¿Pero por qué no lo hubieras hecho? Estando en el mismo pueblo y a tantos pocos metros de... ¿Por qué no me da para caminar 3 cuadras bajo lluvia y darle un abrazo y un beso a Tabaré Vázquez? Porque no lo siento. La verdad es que no lo siento. Yo si me cruzo con Tabaré Vázquez, lo saludo con amabilidad, le deseo suerte en la campaña y sigo mi camino. Yo si tengo que conversar con Tabaré Vázquez por algún tema político o por algún tema de interés de la sociedad, voy a conversar con Tabaré Vázquez las veces que sea necesario. Lo respeto, como él me respeta a mí, pero no tengo ese cariño que me haga levantarme con desesperación para ir a darle un abrazo y un beso. Yo no lo hubiera hecho, pero no digo que esté mal. Yo creo que en la vida cada cual tiene que tener las actitudes que le parece que tiene que tener. Yo reitero, a Tabaré Vázquez lo respeto, fue presidente de la República, por lo tanto merece mi respeto, lo saludo con amabilidad cuando lo veo, cuando me lo cruzo, no tengo esa necesidad de ir corriendo a saludarlo y darle un abrazo y un beso. Hablando de este tema, tema, es mi forma de ser. ¿Los debates políticos deberían ser obligatorios? Bueno, yo creo que los debates políticos son necesarios. Yo creo que un debate político hace que la gente sepa qué piensan los candidatos, porque además a la gente le gustan los debates. Y entonces, como la gente está harta de la política, y vamos a ser justos, lo mismo que ustedes decían, la gente está harta de la política. La gente, hay un político hablando solo y dice, otra vez este político. En un debate, como que la gente se prende. Y en un debate uno puede decir una cantidad de cosas que piensa
y cómo lograrlas. Me parece que el debate atraería la opinión de mucha gente. A mí personalmente me parecen positivos, me gusta debatir. Nunca en mi vida he rehuido un debate. Siempre que me han invitado a debatir he ido. No todo el mundo quiere debatir, así que para debatir, como para bailar el tango, se precisan dos. Así que las veces que me han invitado, ese que vos me decías, Abel, que me viste con Constanza Moreira, fui a debatir con Constanza Moreira con gusto y con altura, con respeto. Yo pienso en muchas cosas muy, pero muy distintas a Constanza Moreira. Pero tuvimos un debate en que cada cual dijo sus posturas, nos respetamos, ahí sí nos dimos un beso y cuando terminó y se fue cada cual para su casa. José, estamos a muy pocos meses de que este gobierno ya finalice su mandato, ¿no? Y sí. más que nada, para mí, yo pienso que va a haber un balotaje. Sí. Es lo que pienso. Sí, va a haber. Noviembre, y bueno, después el gobierno ya tiene que... Tiene la transición. En la transición no puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Ya no puede hacer cosas. Ahí está. Hay que recordar que el Parlamento además funciona integrado como tal hasta el 15 de septiembre. Es el año más corto del Parlamento porque es el último año, hay elecciones, y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de febrero del otro año, que asume el nuevo Parlamento, lo que hay es una comisión permanente que representa al Parlamento, pero con 11 miembros nomás, no con los 130 y pico. Algunas buenas y algunas malas de estos casi 5 años de Mujica. Bueno, lo primero que estuvo bueno Mujica es que intentó un diálogo con la oposición. Cuando Mujica llegó, nos llamó a los opositores y dijo algunas cosas inteligentes, porque Mujica es un tipo inteligente, dicharachero, y muchas veces simpático. El tema es que él él le cuesta hacer cosas. Él hablando buenísimo, no es bueno haciendo. Pero nos llamó a todos y nos dijo, bueno, miren, yo quiero que ustedes, la oposición, esté controlando en los entes autónomos. Porque si no, si yo tengo solo los míos, pasan cosas raras. Así que quiero que haya uno de ustedes en cada ente para que controlen, para que vean y para que todos estemos tranquilos. Me parece que estuvo muy bien Mujica ahí. Me parece que hizo una cosa inteligente. Nosotros nombramos a nuestros representantes, seguimos ahí controlando. Creo que le hacemos un bien al país, creo que le hizo un bien al funcionamiento democrático del Uruguay. Me parece que eso es bueno de Mujica, yo se lo reconozco. Y Mujica ha sido siempre razonablemente amable con la oposición, hemos tenido un diálogo positivo. Intentó hacer un acuerdo en materia de educación hace casi 2 años, un verano, llamó a los líderes partidarios, yo fui representante del partido, fuimos Bordaberry y yo por el Partido Colorado, conversamos el tema, de ahí salió alguna cosa interesante, salió la Universidad de la Educación, que Mujica no la quería, Mujica quería dar la autonomía a la UTU, nosotros doblamos la apuesta y dijimos hacer la Universidad de la Educación, que es una cosa bien interesante, y salió, y creo que es una cosa positiva para el país. Después en otros temas él no estaba tan convencido, él quería darle más poder a los directores de los liceos, y nosotros también, para que tengan más autonomía, para que pudieran elegir profesores, para que pudieran tener algunas materias distintas al resto, una cantidad de cosas que a nosotros nos parecían muy bien, pero cuando el sindicato se le puso de frente, Mujica se quedó quieto. Ahí está, ¿qué pasa con la incidencia sindical en temas claves como la enseñanza y la salud? Bueno, en el mundo los sindicatos en general no quieren los cambios, no es de Uruguay solo. Es decir, cuando hay cambios en la educación, los sindicatos lo que dicen es que no me toques nada porque capaz que complicás a nuestra gente, capaz que sacás 5 horas de geografía para poner 4 horas de computación y ahí tenemos lío. Bueno, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es lo que yo decía hoy, es hacer un gran acuerdo nacional con mucha fuerza política, tratar de incluir a los sindicatos y a los profesores y a los maestros en ese cambio, y si los sindicatos no lo pueden hacer y no lo quieren hacer, nosotros tenemos la obligación de hacerlo, porque por los roles que tiene cada cual en la sociedad. El sindicato tiene que defender sus intereses. ¿Pero quién gobierna? El gobierno tiene que defender los intereses de la sociedad. Porque a mí para estar en el Parlamento me votó la sociedad. Y por lo tanto yo tengo que defender los intereses de la sociedad toda. Así que si la sociedad toda se pone de acuerdo, si los representantes de la sociedad nos ponemos de acuerdo en hacer algunos cambios y los sindicatos no lo quieren, nosotros tenemos que decirles, muchachos, hay que hacerlo igual, esto lo necesita el país, ustedes defiendan sus intereses, me parece fenómeno, yo defiendo los intereses de los niños y de los jóvenes del Uruguay y defiendo el futuro del país. Me parece que es eso, es los roles. Yo no critico a los sindicatos. Los vallistas siempre dijimos que los sindicatos tienen que existir, los sindicatos tienen que tener un rol, que es defender sus intereses, que algunas veces puede ser similar al interés de la sociedad toda y otras veces no. Pero nunca cogobernar. No, gobierna la sociedad, o sea, los representantes de la sociedad es el gobierno elegido por la sociedad.
La mayoría de la sociedad eligió al señor Mujica y a su gabinete para que gobierne, y ellos tienen la obligación de gobernar, no de hacer lo que digan los sindicatos. Nos eligió a nosotros para estar en el Parlamento y yo tengo la obligación de gobernar para la sociedad, no para un sindicato, ni de trabajadores ni de empresarios. Tengo que gobernar para la sociedad. ¿Y la ley de responsabilidad penal empresarial? Bueno, eso es una demostración de cambio de roles. En el Senado somos 31 integrantes, 30 y el vicepresidente. Del Frente son 15 y el vicepresidente. Hice una reunión entre ellos y estaban 14 en contra de la ley y 2 a favor. Constanza Moreira y Lorier, del Partido Comunista. Los otros 14 decían, es un disparate la ley, así no sirve, no la votamos. Presionó el Zunca, con el señor Andrade, del Partido Comunista, presionó fuerte y empezó a dar vuelta senadores del Frente Amplio. Los que decían que la ley era muy mala dijeron, bueno, pero igual la votamos. Ganan 9-7 la votación interna, la ley va al Senado y se vota. ¿Estuvo mal el Sindicato de la Construcción? Bueno, el Sindicato de la Construcción defiende sus intereses. Lo que estuvo mal fue el Senado y los senadores del gobierno, que en vez de defender los intereses de la sociedad, sabiendo que la ley era mala, tendrían que haber defendido la ley, los intereses de la sociedad y votar en contra de la ley, se dejaron presionar por el Zunca y votaron la ley. Por eso que yo decía que históricamente se decía que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio y que hoy la gente empieza a pensar que el gobierno es el brazo político del PIT-CNT. O sea que el que manda acá no es el gobierno, sino que manda el sindicato cuando presiona. Y los gobernantes tienen que tener la fuerza y la convicción moral de decirle al sindicato, en este caso no estoy de acuerdo contigo, el interés general vale más, el interés de la sociedad vale más, y esta vez me voy a poner enfrente, no vamos juntos. Y eso es lo que no ha podido hacer el Frente Amplio, a pesar de que Mujica, Tabaré Vázquez y Astori estaban en contra de la ley, votaron la ley. Aparte ese es un caso muy curioso, porque en estos días ADEOM acaba de presentar una denuncia que es la primera por responsabilidad penal contra la Intendencia de Montevideo. Sí, pasó ayer que presentó la denuncia. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa denuncia. Pero la ley es mala, La ley está mal, es inconstitucional. El gobierno se ha acostumbrado a votar leyes inconstitucionales. La Suprema Corte de Justicia las declara inconstitucionales. El gobierno reacciona y critica a la Suprema Corte de Justicia y eso hace mella al sistema democrático, al sistema republicano en separación de poderes. Yo con la Suprema Corte de Justicia puedo discrepar las veces que quiera, pero tengo que acatar lo que diga la Suprema Corte de Justicia y no puedo amenazar. La senadora Topolánski dice, vamos a cambiar la Constitución para ver si los jueces los podemos nombrar de otra manera. ¿Pero qué es eso? No, los jueces tienen que ser independientes y tienen que juzgar de acuerdo a su leal saber y entender. Es así. Porque es así una argentinización, donde Cristina quería que se eligieran por voto popular. Esto es en Uruguay está empezando a aparecer una peronización del país. En la medida que los sindicatos cogobiernan, eso es bien típico del peronismo, en la medida de que queremos cambiar la Constitución para hacer más fuerzas populares en contra de la separación integral de poderes, es más parecido al peronismo, y ese es un camino que nosotros no queremos recorrer y que naturalmente vamos a enfrentar con todas las ganas. Hace pocas semanas hiciste una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo en relación con las encuestas, sí. Porque cada día tenías menos votos. A Morín, en algunos departamentos iban a hacer una consulta, pero no estaba Morín. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos presentando un proyecto de ley. Las encuestas, sí, por ejemplo, había una encuesta que es la de Equipos Mori, que es de Suaznávar, el señor Suaznávar. Equipos Mori decía que yo iba a tener el 3% de los votos del Partido Colorado en todo el país, que eso era más o menos 4.200 votos en todo el país. Nosotros estamos terminando de armar las listas de todo el Uruguay y en las listas tenemos aproximadamente entre 18.000 y 22.000 personas que figuran en las listas nuestras de todo el Uruguay. Y Equipos Mori decía, supone que son votantes. Equipos Mori decía que vamos a tener 4.000 votos y tenemos 22.000 en las listas. Entonces uno dice, parache, acá ya me lo hicieron la vez pasada decían que yo iba a tener Equipos Mori, la misma, con Ignacio Suaznávar. En la interna pasada decía que yo iba a tener 1.400 votos, 1.400. Tuve 20.000 en la elección interna y 150.000 4 meses después. O sea, salté de 1.400 a 150.000. 100 veces más, no 10, 100 veces más votos tuve
de lo que decía Kipos Mori que iba a tener. Entonces, son errores demasiado grandes como para que se pueda seguir alegremente diciendo cualquier cosa. Pero además vos sabés que que generalmente los pasan son todos los informativos centrales, ¿verdad? Sí, claro. Y don Juan y doña María, No que sabe. no entienden mucho o nada de política, pero que van a votar, entonces dice, bueno, pero ¿para qué lo voy a votar a Morín si fulano tal dice que no tiene votos? Si no tiene ninguna posibilidad, vota a otro. Y es así. Ahora, nosotros vamos a votar muy bien. ¿Y cómo es ese proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley pide que digamos, quienes hacen encuestas, si las quieren publicar, tienen que decir algunos datos importantes. Tienen que decir cuál es la muestra, cuáles son las preguntas que se hicieron, por ejemplo, en este caso, a qué candidatos ponían en la consulta. Están estandarizados. Y decir quién las encarga. O sea, quién paga la encuesta. Hay que saber quién está atrás de la encuesta, porque es razonable que la gente quiera saber. Si a mí una encuesta me da fenomenal y soy yo el que la pago, la gente dirá, la encuestadora es muy seria, así que está bien, o capaz que piensa, esta encuestadora, como le paga, le da mejor resultado. Eso tendrá que ver cada Ahora, caso. los partidos políticos tienen su propia encuesta. Yo he comentado algún anécdota al aire. Me acuerdo que en la segunda presidencia de Sanguinetti, a quien quiero y soy muy amigo, yo lo llamo un domingo, un sábado, tenía súper largo porque ese día no se podía hacer nada, ni fútbol ni nada, el otro día eran las elecciones nacionales. Sí. Y digo, ¿y presidente cómo venimos? Dice, estás hablando con el presidente. Bueno, felicitaciones. Dice, mira, te cuento, gano en tal departamento, en tal departamento, en tal departamento, pierdo acá, pierdo acá, pierdo acá, pierdo acá. Es decir, que él era, por poquito, pero era presidente, pero él un día anterior ya sabía dónde ganaba y dónde perdía. Es que eso lo sabemos quienes recorremos. Yo te digo, por ejemplo, en Artigas y en Rivera voy a ganar cómodo, voy a perder en Salto. Vamos a tener una elección pareja, pero vamos a ganar en Paysandú y en Río Negro. En la interna estoy hablando, ¿no? En la interna, sí. Vamos a Uruguay contra el vallismo. Vamos a andar muy bien en Soriano, una interna pareja, vamos a tener una interna pareja en Colonia, vamos a ganar en San José. En Maldonado no sé qué va a pasar, con total franqueza venimos bien, creo que vamos a perder en Rocha, pero muy parejo siempre muy parejo con posibilidad de ganar. En 33 vamos a andar ahí, en Cerro Largo espero ganar, también va a ser parejo en La Valleja. ¿Qué pasa con Montevideo, que siempre fue quincista y que ahora se ha blanquizado? Bueno, vamos a ver si se blanquizó. Hay que ver qué pasa con el resultado. En realidad la gente dice, van a votar muy bien los blancos por los resultados de las encuestas. Pero ahora hay que ver cómo se confronta el 1 de junio con la realidad de las encuestas. El 1 de junio va a votar mucho más el Partido Nacional que el Partido Colorado, porque es natural así, porque en las internas el Partido Nacional echa el resto. Nosotros los colorados somos más cautelosos, manejamos los temas con más tranquilidad, las internas no son tan sangrientas, así que vamos a votar menos. Pero vamos a tener un fenomenal crecimiento desde el 1 de junio hasta octubre. En octubre va a haber elecciones, yo no sé quién va a pasar al balotaje, va a haber segunda vuelta y la elección no está definida. Tabaré Vázquez, que era el gran favorito hace 6 meses, hoy ya no es tan favorito. El otro día Luis Eduardo González le preguntaron, ¿usted qué jugaría porque Tabaré Vázquez sea presidente? Dice, a lo sumo una hamburguesa. Sí, es que falta mucho y nada está demasiado claro, así que tenemos que esperar con tranquilidad, hay que trabajar mucho por las ideas en las que creemos y ver qué pasa. ¿Las internas deberían ser obligatorias? No, porque son elecciones internas de los partidos, justamente vota la gente que siente que está comprometida con el partido. Es más, en algunos lugares las internas son solamente con afiliados. ¿Y por qué son en Uruguay son más amplias? Las nacionales, donde de repente vota gente que no está comprometida con la política. Y las nacionales son obligatorias porque yo creo que esto le da más legitimidad a los gobiernos. Cuando se hacen elecciones obligatorias es para que el gobierno tenga más legitimidad. Y como somos los uruguayos, de que si el domingo hizo un día bárbaro, nos vamos a comer un asado. Entonces, todos queremos que el 85-90% de la gente vote para que quien salga presidente realmente tenga una mayoría de la población que lo vota. En los países donde no es obligatoria, hoy están votando el 60, el 50, el 40, hasta menos. La experiencia en Chile fue cruel. Votó el 40 y poco, ¿no? 40 y poco por ciento. Es decir que la presidenta, que ganó por mayoría, ganó con el 20 y pico por ciento de los votos. Una mayoría importante, tuvo el 25%, el 20 y pico por ciento de los votos de los chilenos. El otro 75% no la votó. ¿Quiere decir que estaba en contra de ella? No quiere decir que estaba en contra. No sabemos. Dice que ganó con el 25%.
Entonces, en los países donde se pide el voto obligatorio, justamente para asegurar la legitimidad de la elección del presidente. Hablemos de la política internacional. Pero antes, Jorge, y vamos a la política internacional, no te preguntamos, porque ya nos quedan pocos minutos, no te preguntamos qué opinás sobre la ley de la marihuana. No, estoy en contra de la ley, está mal hecha, es casi disparatada, y la demostración, quién planta, que el ejército controla, que van a haber licencias para plantar marihuana, que se venda en la farmacia, esto es una cosa absolutamente disparatada. Por eso es que cuesta tanto que salga la reglamentación. Estaba muy embalado Mujica con la ley, pero la reglamentación es muy difícil porque toda la semana se va para la otra semana. Sí, claro, porque no es sencillo, porque estaba mal hecha la ley, porque la ley es, reitero, disparatada bueno, es un experimento. ¿Cree que se le saca algo? Experimentar con los jóvenes uruguayos es terrible. Es complicado, ¿no? Lo digo como médico. ¿Y vos crees que se le saca algo al narcotráfico? ¿Que son profesionales de eso? No sé. Yo no sé qué va a pasar, pero a mí se me ocurre que van a seguir habiendo drogas mucho más fuertes y que los jóvenes pueden empezar por la marihuana y seguir con drogas mucho más fuertes. No soy un especialista en el tema, pero he consultado mucho y mucha gente me dice que eso puede ocurrir. Vamos a lo que te preguntaba. El manejo de la política internacional del Uruguay ha sido muy cuestionado en todo este periodo. ¿Hay Mercosur? ¿No hay Mercosur? ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Qué papel juega Brasil? ¿Es protector? ¿No lo es? Bueno, el Frente Amplio tuvo como política principal Tabaré Vázquez más y mejor Mercosur. Y en realidad lo que tenemos es un muchísimo peor Mercosur. Tenemos socios que no cumplen con el acuerdo, tenemos una Argentina que nos toma el pelo, o sea, el presidente Mujica ha tenido una actitud casi sumisa con Cristina Fernández, nos ha hecho de todo, no nos permite exportar cosas, nos tranca en el tema del Mercosur, no nos draga el canal Martín García para que nuestros productos puedan salir con comodidad por Nueva Palmira, no nos permite construir dos pequeños puertos ahí al lado de Nueva Palmira, no nos permite mostrar las muestras de Botnia para ver si contaminamos o no, que es el resultado de aquel fallo de la Haya que decían que estaba bien, pero que examinaran y vieran, ¿no? O sea, sabemos que no contamina, pero Argentina no nos permite mostrar eso, nos obliga a hacer tratados con ellos y Uruguay dice que sí, es decir, la relación con Argentina, con el gobierno argentino es pésima, se empeoró un poco con aquella famosa frase de Mujica. Sí. Que fue una de las cosas ciertas que dijo. La vieja es peor que el tuerto, sí. ¿no? Esta vieja terca es peor. Pero claro, no lo puede decir públicamente, ¿no? Se le escapó. Pero bueno, de cualquier manera, con Argentina estamos muy mal, el Mercosur anda muy mal, Brasil mira para otro lado. Brasil me parece que está cansando el Mercosur. ¿Por qué no asume el liderazgo Brasil? Bueno, Brasil quiere ser líder, pero gratis. Digo, uno está dispuesto a decir que Brasil sea líder, pero si nos da algo a cambio, porque en realidad Uruguay en el Mercosur no está ganando nada, gana Brasil, que le tenemos que comprar toda la maquinaria pesada a Brasil, porque tenemos aranceles muy altos para que entre de otro lugar del mundo, ganan ellos y nosotros no ganamos nada. Entonces Uruguay tiene que negociar para ir saliendo del Mercosur, mejor dicho, quedarse en el Mercosur pero hacer acuerdos, tratados de libre comercio con otros países. Ya lo hizo Uruguay. Se habla de uno con México ahora. Bueno, con México ya existe. En el 2003 Operti, que era el canciller, vio la posibilidad de hacer un acuerdo de libre comercio con México. Y fue y negoció con Brasil, no sé qué le dio a Brasil, pero Brasil le dijo, bueno, sí. Y a Uruguay le permitieron hacer un tratado de libre comercio con México, que lo tiene y que exportamos mucho. Ahora se está intentando avanzar en el tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Europa. La negociación, ¿sabe cuándo empezó? Las informales, en el año 1995. 20 años. Va a ser 20 años. Y avanzamos poquito. Bueno, Uruguay lo que debería hacer es pedir permiso al Mercosur para negociar directamente él y después, si se llega algún día a acuerdo Mercosur y Unión Europea, subirse a ese acuerdo. Pero Uruguay necesita ampliar mercado, necesita tener países en donde vender lo que produce nuestra gente. Necesita, como estaba pidiendo ahora Astori estaba pidiendo que se instalaran empresas brasileras para exportar a México. Bueno, porque tenemos el tratado. Ahora, si tuviéramos un tratado con Europa, van a venir empresas del mundo a instalarse, a dar trabajo a nuestra gente para exportar los bienes que producimos nosotros. Si tenemos un tratado con Estados Unidos, lo mismo. Uruguay tiene 3 millones y pico de habitantes. Un barrio de Nueva York tiene eso. Y con consumo fenomenal. Si tuviéramos abiertas alguna de esas puertas, nuestra gente estaría trabajando a pleno para producir para esos países. Y estaríamos ganando bien y estaríamos mucho mejor. Pero como hay alguna cuestión ideológica, como con Estados Unidos... ¿Qué pasa con Venezuela? Porque mucha gente no se acuerda
que el presidente Maduro es el presidente actual del Mercosur. Sí. Y había una reunión fijada para enero, No se hizo. que primero se postergó por la salud de Cristina Fernández. Estamos en abril y nadie sabe. ¿Funciona un bloque si ni siquiera se reúne? No funciona, el Mercosur no funciona, de hecho no funciona, no está funcionando, no hay reuniones cumbres, no conversan entre ellos, no anda bien. El Mercosur anda muy mal, reitero, la apuesta de Vázquez, de Tabaré Vázquez, de más y mejor Mercosur, que fue su política, su buque insignia en la política exterior, fracasó rotundamente. ¿Y esta llegada de los presos de Guantánamo? No, eso es La ilegal. opinión. Es ilegal. Los presos de Guantánamo son presos que tiene Estados Unidos sin que nunca tuvieran acusación, ni juicio, ni condena, ni nada. O sea, son tipos que los agarraron en sus países de origen, los llevaron a Guantánamo pensando que eran ¿Están terroristas. secuestrados? Y bueno, casi. Pensando que eran terroristas, los tiene en Guantánamo. Estados Unidos tiene un problema. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para sacar a los presos de Guantánamo? Entonces le pide a algunos países amigos que le banquen esos presos. Nos mandan, en principio, 5 a Uruguay. Y Uruguay tiene que asegurarse que estén 2 años, por lo menos, acá en Uruguay. O sea, venimos a hacer una extensión de la cárcel de Guantánamo. Digo, eso no lo había hecho nunca el Uruguay. Es increíble que un gobierno de Frente Amplio, con Mujica, que dice que es anti-yanqui, haga estas cosas. Es increíble. Fue seguramente para conseguir esta invitación de parte del presidente Obama. Obama invitó a Mujica. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con esto, obviamente. Tiene que ir el 12 de mayo, que va... Sí, el 12 de mayo. El 12 de mayo que tienen reunión en la Casa Blanca. Dijo que en realidad no tenía mucho interés, pero que iba porque es muy simpática la embajadora. Digo, increíble. En realidad lo que tiene que hacer es ir y plantearle a los Estados Unidos que abran sus mercados para nosotros. Que abran sus mercados para que nuestra gente pueda trabajar para exportar a Estados Unidos. Eso es lo que tiene que hacer Mujica. Tiene que ir, por supuesto que tiene que ir. Uruguay va a tener una oportunidad. Y si el presidente hace algún tipo de acuerdo razonable, que le sirva al país, nosotros vamos a apoyarlo. ¿Y los niños de Siria? ¿De Siria? Bueno, vamos a preocuparnos primero por los niños nuestros. Es lo que hablábamos hoy, ¿no? Digo, el viejo refrán aquel, la caridad bien entendida empieza por casa. Están tan bien nuestros niños, está todo tan solucionado en Uruguay que tenemos que empezar a ocuparnos por otros niños de otros lugares. Está bien, los niños de Siria le dan pena a todo el mundo. Lo que se ocupan los países... Pero tampoco son los únicos en todo el mundo. Ni cerca. Lo que se ocupan los países importantes del mundo. Nosotros vamos a ocuparnos por nuestros niños, los niños que nacen en los hogares más pobres de Uruguay, capaz que están peor que los de Siria. Entonces vamos a ocuparnos de lo nuestro, vamos a solucionar lo nuestro y después sí, con mucho gusto abramos la puerta al mundo para ocuparnos de la gente que está mal en otros lugares del mundo. Que además muchos de esos niños se instruyen en la escuela de la delincuencia. Seguramente. Sí. La seguridad, ¿cómo la encarás? La seguridad es un tema bien complejo, pero tiene por lo menos 4 patas. Uno que tiene que ver con la policía, a la que hay que respaldar a la policía, hay que darle mejores herramientas para combatir el delito. Una segunda que tiene que ver con la justicia. Estamos cansados de policías que nos dicen, agarro a alguien robando, lo llevo al juzgado, sale el chorro y yo me quedo declarando. Tenemos que hablar con la Suprema Corte de Justicia, hay que ver si hay que mejorar leyes, hay que hacer algunos cambios y tenemos que darle fuerza a la justicia para que la justicia pueda procesar y condenar a quienes cometen delitos. Un tercer tema son las cárceles. Las cárceles tienen que servir para que la gente salga mejor de lo que entró y no peor de lo que entró. Hoy todo el mundo asume que las cárceles en Uruguay son una especie de posgrado en delincuencia. Hay 11.000 presos en Uruguay. No hay cadena perpetua, así que van a salir todos. El 70% va a volver a delinquir, 7.700. En los países donde las cárceles son mejores, donde los presos trabajan, los obligan a trabajar, esa reincidencia en el delito baja al 30%. O sea, en vez de 7.700 van a ser 3.300, va a haber 4.400 presos, delincuentes menos en las calles. O sea, eso me parece que es importante. Y la cuarta pata, al final, de vuelta, la más importante de todas, la educación. Hay que hacer un trabajo parejo en esas 4 áreas, con fuerza para terminar con la delincuencia, y hay que dar un mensaje claro. El próximo gobierno tiene que decir que va a enfrentar con absoluta dedicación y firmeza la delincuencia y que va a defender la gente honesta del Uruguay. La gente honesta del Uruguay hoy se siente indefensa y los delincuentes sienten que tienen pase libre para hacer lo que quieren. 2 de la mañana, 45 minutos. Muchas veces se le reprocha al Parlamento que no ejecuta o que no modifica leyes. Los jueces dicen, bueno, nos manejamos con lo que hay. Nuestros códigos son del año 30 y lo que legislan o los que hacen los códigos son los legisladores. ¿Están omisos los legisladores?
Bueno, es cierto que los jueces tienen que aplicar las leyes que existen. Lo que tenemos que hacer es las reformas legislativas normalmente surgen en el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que tiene todas las herramientas para saber qué es lo que está pasando en el país. Los ministros tienen equipos de asesores muy importantes, son los que preparan las leyes van al Poder Legislativo y en el Poder Legislativo las aprobamos o no, las discutimos y salen. Hay algunas cosas para cambiar, hay algunos códigos que están aprobados y que no se aplican porque no hay aparentemente dinero para aprobarlos, hay otros que están stand-by. El Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias, o sea que el Frente Amplio puede aprobar lo que quiera. No es poca cosa. De hecho, aprueba lo que quiere. Nosotros somos, no digo que estemos pintados, pero muchas veces hacemos críticas a algunas leyes, decimos, miren, no voten porque es inconstitucional. Si ustedes votan esta ley la Suprema Corte de Justicia la va a declarar inconstitucional. La votan igual y después la declaran inconstitucional. Es decir, el Frente Amplio tiene las mayorías suficientes como para hacer algunos cambios y debería hacerlos. Pero responsables somos todos. Yo creo que el próximo gobierno, yo si fuera gobernante, me reuniría con la cabeza del Poder Judicial para ver qué cambios requieren los jueces para que la justicia tenga toda la firmeza necesaria frente a quienes delinquen, frente a quienes hacen que nuestras familias, a mi mujer, por ejemplo, hace un año en la puerta de mi casa la tiraron al piso, le robaron la cartera, se rompió el pantalón, las rodillas, y hoy cada vez que sale de casa mira para todos lados. Bueno, hoy la senadora Constanza Moreira dijo que eso no es tan grave. Y bueno, a lo mejor para ella no es grave, porque tenemos conceptos distintos. Ella dice que un país de izquierda no tiene que defender la propiedad privada, así que si roban, que roben. A mí me parece, yo pienso distinto. Nosotros creemos que la propiedad privada tiene sentido, que tiene sentido trabajar para tener cosas propias, y que hoy la gente está con miedo. La gente tiene miedo de salir de la casa. Les reitero, mi mujer cuando sale mira para todos lados para ver si no ve una moto con dos, que fueron los que la agarraron y la tiraron al piso. Y eso, un país con miedos, es una cosa complicada. Uruguay nunca fue así. Uruguay fue un país de libertad y un país donde la gente se animaba a caminar por cualquier barrio sin ningún problema. Hoy el Uruguay empieza a tener miedos, no solo en los barrios más alejados del centro, sino ya en el centro. Pero uno ya elige hasta los lugares donde va a salir a caminar o a correr. Sí, claro. Sí, sí. No para otras cosas. No, pero salís de acá ahora, tarde. Es complicado. ¿Por qué se graban los divagues? Es complicado. Porque acá, ¿quién va a venir en vivo a la 1:30 de la mañana? Yo te invito a la 1:30 de la mañana en vivo, más allá que es muy tarde y que antes hacía en la otra administración, pero la radio quedaba el 18 de julio. ¿Viniste, sí, no? Acá. Sí, hace tiempo, sí, es cierto. Hace como 5 años, 6 años. Exactamente. Paré en un garaje que hay a media cuadra. Sí. Vine caminando, pero con coraje. No es fácil. Creo que nos faltó lo que usted como médico, la salud, ¿no? Que está... Sí, el tema de la salud que a mí me preocupa muchísimo, porque creo que toda la reforma que se hizo a través del FONASA puede haber estado muy bien intencionada. Sí. Pero yo pienso que así como los morros en Brasil desmoronan por la lluvia las viviendas, hacer toda una reforma del sistema de salud sobre mutualistas que estaban muy mal económicamente y sobre hospitales deficitarios y ruinosos es realmente casi una cosa impracticable. Sí. Es como edificar un castillo de naipes. Pero puso mucho dinero el Estado. El Estado nos dice a nosotros, ¿qué pasó? Había más o menos la misma cantidad de usuarios en salud privada que en salud pública. Es decir, en las mutualistas que en los hospitales públicos. Así. Cuando se permite que algunos sectores de la población pasen de ACE a atenderse en salud privada, bueno, hoy es bastante mayoritaria la gente que se atiende en la salud en las mutualistas que en ACE, en las mutualistas que en los hospitales. O sea, bajó en forma importante la cantidad de gente que se atiende en los hospitales y a su vez se duplicó el gasto que hace la administración en los hospitales. Por lo que por usuario, por cada persona usuaria de los hospitales, se gasta 3 veces lo que se gastaba en el 2004. En términos reales. Ahora se gasta 3 veces más, pero la salud pública no está mejor. No. ¿Está igual? Diría que está peor. O peor. Igual o peor. ¿Qué pasó con la salud privada? Bueno, como tiene muchísimo más gente la salud privada y no han transformado sus organizaciones, la gente tiene que hacer cola a las 6 de la mañana para ir a pedir hora para un especialista. Que le da para 2 meses después. Antes el especialista era en la semana. Ahora el especialista son 2 meses después, 3 meses después. Entonces, está todo mal, está todo peor.
Entonces la gente está preocupada. Se gasta mucho más. Le sacan a la gente del sueldo mucho más con el FONASA. Y la salud pública y la salud privada, las dos están peor. La gente siente que la atienden peor. Así que la salud, ya te digo, yo creo que la reforma está bien inspirada. Yo tengo que creer que las reformas en general están bien inspiradas. Sí, sí. Yo Pero pienso tiene que tener bases sólidas. Yo pienso que los gobernantes, que en principio quieren gobernar bien, no gobernar mal. El tema es que cuando uno estuvo toda la vida oponiéndose a todo, y cuando llega el gobierno y es un fenómeno destruyendo, es muy difícil cambiar la cabeza y pasar a ser un fenómeno construyendo. Vos decías en ADN algo que me llegó mucho, que los colorados no saben ser opositores. Y somos malos opositores porque tenemos cabeza de construcción. Los vallistas hicimos el país moderno. Perdón, ¿el país no nació en el año 2005? Sí, algunos creen que sí, algunos insisten con que sí, pero el país del que estuvimos orgullosos, el país de esa primer mitad del siglo XX, la Suiza de América, como decíamos hoy, bueno, ese país lo hizo gente que construyó, lo hizo gente con cabeza de gobierno, lo hizo gente que se paró y se animó a hacer cambios fundamentales para el Uruguay. Y nosotros tenemos mucho más esa cabeza de construcción que de destrucción, y por lo tanto somos malos opositores. Yo quiero ser un buen opositor, pero en realidad veo una cosa mala del Frente Amplio, digo, está mal, lo que hay que hacer es esto, y enseguida doy la idea. Y mucha gente me dice, vos tenés que ser como ellos, que te decían todo que no, y después hicieron lo que decían que no. Y bueno, pero somos distintos, porque el Frente Amplio nació como oposición. El Frente Amplio nació en el 71 para oponerse al gobierno del momento. Y se opuso desde el 71 hasta que llegó el gobierno a todo. Y todo estaba mal. Y todo era un desastre, y todos eran delincuentes. Luego se encontró con mayoría absoluta y pasó a estar todo bien. Llegó al gobierno, estaba con mayoría absoluta, y se dieron cuenta que estaban preparados para ganar el gobierno, criticando a los gobiernos anteriores, pero que no estaban preparados para gobernar. Y tienen mayorías absolutas. Tienen más dinero que ningún otro gobierno de los últimos 60 años del Uruguay, y uno dice, con tanta plata, bueno, a ver cómo está, vamos a ver cómo las cosas que tiene que hacer un gobierno, a ver cómo las tiene. ¿Cómo está la educación pública? Horrible. ¿Cómo está la seguridad pública? Peor. ¿Cómo está la salud pública? Muy mal. ¿Cómo están las carreteras del Uruguay? Hechas pelota. Es peligroso andar por la carretera. Uruguay es de los países que tiene más accidentes en el mundo, entre otras cosas, por el desastre de nuestras carreteras. Entonces, se prepararon para ganar y no se prepararon para gobernar. Tienen mucho más cabeza para la destrucción o para la oposición que para la construcción o para el gobierno. Y nosotros somos al revés. Nosotros acostumbrados al gobierno, tenemos más cabeza de gobierno que de oposición. Por eso yo digo, a veces charlando con los amigos, espero que en la próxima elección la gente ponga a cada uno donde es más eficiente. Al Frente Amplio en la oposición, que son fenómenos oponiéndose, y a nosotros en el gobierno, que es lo que podemos hacer bien. Nos quedan 8 minutos. Bien, y tenemos que hacerte 3 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Sabes que esta es una radio de la Iglesia Católica. Sí, claro. ¿Sos católico? No me bauticé de niño. Mi señora es católica, muy católica. Y cuando me casé con mi señora, me pidió que me bautizara. Y entonces conversé durante 3 años con un padre, me bauticé, y después no seguí con práctica seguida religiosa. Mi señora va a misa con cierta regularidad. ¿Pero vos crees en Dios? Yo creo en Dios, pero no soy práctico. No voy a misa. ¿Has pensado alguna vez que ojalá pase muchos años, un tipo muy joven, pero claro, capaz la política no te da tiempo de... ¿qué hay después de que te vayas de este mundo? ¿Qué existe? No he pensado. Siempre uno tiene la esperanza de que haya algo y de reencontrarse con los seres queridos. Uno tiene esa ilusión de los seres queridos que ha perdido. Esa gente que estaba tan cerca de uno y que uno dice, algún día la podré. Yo conversaba mucho con mi madre, que tampoco era bautizada. Nosotros venimos de la familia Valle, era una familia casi diría que anticlerical. Y cuando íbamos al cementerio íbamos siempre a poner flores a mi abuelo, y mi madre decía, no, yo creo que hay algo después, yo estoy seguro que un día me voy a reunir con él y vamos a poder conversar de tantas cosas. Y bueno, yo tengo ese sentimiento. Bien, hoy a la lunes ya, a las 4:30 pasada de la tarde, tenemos un espacio musicalísimo que se llama Conversando con el Cura, que está el padre Julio César Elizaga. ¿Ah, sí? Sí, con más de 50 años de sacerdocio. Sí, claro. El padre de Belén, sí. El padre exorcista, ahora está un poquito embromado de salud. Lo conozco. Bien, ¿cuál sería tu pregunta para el padre Elizaga o para la Iglesia Católica?
No, yo creo que le preguntaría a ver si están de acuerdo con estos cambios que me parecen tan importantes y tan necesarios que está haciendo el Papa Francisco, el Papa argentino, que está haciendo algunas modificaciones que me parece que son muy interesantes en la Iglesia, que está haciendo la Iglesia, la está poniendo mucho más cerca de la gente, la está haciendo un poco más humana, la gente ve a la Iglesia cerca. El otro día creo que comulgó una señora divorciada y el Papa, me parece que está haciendo algunos defectos que ha tenido la Iglesia y por los cuales ha sido muy criticado últimamente, el Papa los está enfrentando con fuerza. Así que me gustaría saber qué opina de todas estas actitudes del Papa Francisco, que a mí personalmente me parecen bien interesantes, bien positivas, y creo que le va a volver a dar fuerza a la Iglesia Católica. Nos quedan los últimos 4 minutos. ¿Qué te gustaría decir que no hayamos preguntado nosotros? No, que estamos pasando un rato bien agradable, que en realidad que la radio es un instrumento fenomenal, es el instrumento más lindo de comunicación con la gente. En la televisión nos ven, pero tenemos que maquillarnos, tenemos que estar bien vestidos. Acá estamos como charlando como entre casas. ¿Cómo es un día de tu vida? Bueno, hoy de mañana me levanté temprano, fui a una radio, después fui a otra radio, después tuve un almuerzo con unas personas que querían saber qué pensaba de distintos temas. De tarde estuve haciendo las listas, que estamos terminando de entregar las listas. Después vine acá a grabar y un poco más tarde ahora me voy a Lesica, que tenemos un acto político. Ese es el día de hoy. Cuando voy al interior, la agenda es mucho más intensa. Ahí sí hacemos recorridas desde el mediodía en adelante. Normalmente tenemos 1 o 2 actos políticos de noche. Después vamos a cenar con los dirigentes. Nos acostamos muy tarde, para mí muy tarde, por lo menos yo estoy fusilado. 1:30, 2 de la mañana. Al otro día a las 6:30 suena el despertador y a las 7 me despiertan para empezar a hacer radios. 7 una, 7:30 otra, 8 otra. Faltó la última. ¿Montevideo necesita el Partido de la Concertación? Yo creo que sí, yo creo que el Partido de la Concertación ha sido una buena idea porque es darle a los montevideanos la posibilidad de cambiar. Si no había Partido de la Concertación, el Frente Amplio iba a seguir ganando, aunque cada vez con mayorías menores, pero no porque la gente votara a otro partido que no iba a tener posibilidades de ganar, sino porque la gente se cansó del Frente Amplio en el gobierno departamental. 25 años son muchos. Hay muchos Frente Amplistas, que son Frente Amplistas de siempre, que no votan al Frente Amplio en el departamento de Montevideo. Si un 10% de abstención en la última elección. Hay muchos colorados escuchando, ¿no? Y también frentistas y blancos, y la gente que le interesa la política, y la gente católica, y que no es católica. ¿Le ganás a Pedro en la interna? Estamos trabajando para eso. Yo en este aspecto creo que uno tiene que actuar con humildad. Estamos trabajando con ganas, con entusiasmo. Veo muchísimo entusiasmo en todo el país por esta corriente ballista. Creo que estamos creciendo mucho en estos últimos tiempos. Y vamos a ver, hay que esperar hasta el 1 de junio. Estoy seguro que sí vamos a votar muy bien. Si ganamos vamos a hacer un fenomenal esfuerzo para la elección de octubre, para que el Partido Colorado siga creciendo con fuerza. Y si no ganamos, nuestro compromiso es apoyar a quien gane. Es apoyar con ganas, porque tenemos que trabajar por el partido, porque somos demócratas y porque vamos a acatar el fallo de la ciudadanía colorada el día de las elecciones internas. Amorín, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Abel, muchas gracias, doctor, es un enorme placer estar con ustedes y contigo nos seguimos viendo en otras actividades. Metele con todo. Sí, estamos trabajando para eso. Dale. Estamos trabajando. Y bueno, y reiteramos que cada lunes de madrugada va a estar aquí aquel que acepte las invitaciones. Exactamente. Se le han cursado a todos. Sí, señor. Muy bien, de mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante, te quiero muchísimo, un doble beso, seguí adelante que si vos querés podés, cuídate mucho y nunca dejes de existir. Muy buenas noches. Estuvo en grabaciones Carlitos Condesa y volvemos a las 3 de la tarde. Ok, hasta mañana.